Hi mga karakrag! Welcome back to my vlog. Isang maganda at mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Galing akong gala de Las Catrinas mga karag-karag sa Mexico. Kadarating ko lang kaya nagbaktas kong ugtong dako. Kita nyo naman sa ating menopausal distraction look. Grabe, labanan ba na mga bulaklak sa ulo sa mga kandidata sa Miss Universe sa gala de Las Catrinas? Patatalo ba tayo dyan sa ating menopausal? Impas galore, o hanapan pa rin natin ng paraan para i-DIY yung mga palok ng mga kandidata doon na nagpasiklaban sa kanilang pa-flowers sa ulo mga karag-karag sa pa-event ng Miss Universe 2024 na kung saan I love the look of Chelsea Manalo. Nagagandahan ako sa palok ng ating kandidata. Bumagay sa kanya mga karag-karag yung pa-outfit, yung make-up niya at yung character na pinutrain niya sa Gala de Las Catrinas. Oy, impas galore. Hindi nagpapatalo yung kandidata natin. Oy, rumampat talaga, emote kung emote din, talagang inadapt din niya yung ano ba, character na yun ba. Wow, hindi lang natin matatawag na nasapian gaya na nangyari doon kay Myanmar. Pero very regal, very queenly ang naging eksena ng ating kandidata. I love her. I'm so proud of her mga karag-karag sa kanyang pinakitang laban sa Miss Universe 2024. Kahit alam natin may mga resiping nakalatag sa Miss Universe organization, but hindi natin alam baka mag-iba ang kapalaran ng sirkulasyon sa meeting the advances sa Miss Universe organization, di ba? Kaya keep fighting lang at wag lang tayong mag-expect para hindi tayo maasaktan. Let's enjoy the moment sa kanyang journey sa Miss Universe 2024. At eto na nga mga karag-karag. Dito tayo sa kontrobersiya. Dito tayo sa mga pasabog na mga pa-iskandalo. Sa mga chismis na pinag-uusapan ngayon ng mga active na mga chismosa at mga chismosa. Diyan talaga yung punterian ng YouTube channel ko mga karag-karago, diba? Chismis. Dito usapan ngayon at chismisan talaga agaw eksena itong Miss Universe Panama candidate na kung saan nag-resign na. Bye-bye na sa corona. Bye-bye na sa pagiging eksenadora. At eto nga, yung mga chismosa, kanya-kanya silang version na kesyo may sakitang nagaganap laban kay Miss Universe Dominican Republic. Pero kanina pa talaga ako naghanap ng pa-video kung saan nagsampalan sila or nagkasabunutan sila or nagkaratihan sila. Wala man ako makita mga karag-karag. Uy, siguro wala talaga akong nasagap na pa-video mga karag-karag. At base nga sa mga pa-eksena galore na kung saan attitude daw itong si Dominican Republic. Base naman sa mga videong lumabas ngayon sa social media na kung saan si Panama itong may attitude problem. Ewan ko kung sino ang totoong nagsasabi ng katotohanan sa mga latest iskandalo sa Miss Universe 2024 laban sa mga kandidata ng Panama at ng Dominican Republic. Ay, nako, lalabas yan after the pageant. So, yung team Dominican Republic, tahimik sila, hindi sila napalabas ng official na statement kung ano ba yung nangyari, na bakit may mga pa-isyong nagkasakitan, di ba? Sino talaga ang maldita, kung sino talaga ang may attitude problem, pero bakit umalis nga ba si Miss Universe Panama? Goodbye. So, base sa mga chismisan din na nasagap ko sa social media, mga karag-karag, nako, nag-igat-igat lagi daw. Uy, yung biga-biga lagi. Makapaghintay pa naman sana yung mga ganito mga pangangailangan niya sa kanyang mattress. Kung andun yung jowa niya sa sa hotel na yun, di ba? Pwede naman siguro after the pageant na lang, isang pag 24/7 ta. Kaso nga siguro too much talaga yung talaga yung missing point, kaya ayun. Nakuhang umiskapo ni Panama mga karag-karag at siguro umabot hanggang sa Miss Universe organization yung yung mga galawan na gano'n ni Miss Universe Panama na pero mga karag-karag, pag chismosa ka talaga, ayun, kailangan natin na mga pa-official statement mula sa National Director ng Miss Universe Panama organization. So sa kanyang statement mga karag-karag, baka malinawan tayo sa mga chikahan sa social media. At ang jowa din ni Miss Universe Panama mga karag-karag nagsalita na, kaso hindi kaya ng cell membrane ko, kayo na ang umintindi. Yo primero quiero hablarles de Italy. Italy para mí sigue siendo todo lo que les he expresado en las redes sociales. Es una de las mujeres más bellas que se ha coronado en nuestro país. Era la ilusión de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo.
Y sigue siendo esa muchacha buena a la que yo no tengo personalmente nada que reprocharle. Lamentablemente, como joven que es, cometió un error que no está dentro de lo que la organización puede permitir, la organización Miss Universo, y ellos tomaron la decisión hoy, en la mañana, de retirarla del concurso. ¿Cuál fue ese error? Pues yo no voy a entrar en compartirlo, primero porque es un acuerdo que tengo de protección también a la candidata. La candidata merece, a pesar de todo, el respeto que va a seguir teniendo de la organización, el aprecio de mi parte, y seguirá siendo la Miss Universe Panamá 2024. Ella no ha sido destituida de la organización, sigue siendo la reina de nuestra organización y va a seguir contando con todo nuestro respaldo, con todo nuestro aprecio y con todas las oportunidades que para ella podamos brindarle. Desafortunadamente esas oportunidades no van a estar dentro del Miss Universo. No la vamos a dejar sola. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Le tocó a ella y nos tocó. Es lo que yo les puedo decir. Yo no quiero entrar en mayores detalles, repito. Esto nada más no le afecta a ella, nos afecta a todos porque hay un trabajo de mucha gente detrás. Ella misma trabajó mucho, se esforzó mucho, hizo cosas muy importantes para mejorar, cosas por las que se le criticaron mucho en el país, y lo logró. Y en el momento en el que no debían pasar algunas situaciones, pues se cometió ese error. Entonces, es lo que les puedo decir. Es un momento muy duro y yo quiero que ustedes lo comprendan. Por eso estoy hablándoles. Sé que voy a tener que dar otras declaraciones, sé que voy a tener que explicar muchas cosas. Pero en este momento, sinceramente, es lo que nos toca hablar, es lo que nos toca poder aportarles a ustedes, porque hay mucha gente escribiéndonos, llamándonos, preguntándonos. No podría atenderlos a todos como quisiera, y tampoco tenía las palabras hace un momento para poder conectarme con ustedes, porque de verdad que es un momento muy tenso. Es la representación de todo un país y es el esfuerzo de ella y de mucha gente. Yo sinceramente lamento que esto haya pasado. Yo sinceramente lamento que ella esté pasando por una situación como esta, siendo una chica tan joven y con un futuro por delante que seguirá teniéndolo, porque lo va a seguir teniendo. Pero es lo que les puedo decir. No me voy a parar, y discúlpenme ustedes, a contestar todas las preguntas y los mensajes que están ahí, porque pasaríamos toda la noche en esto. No puedo hacerlo, pero es lo que yo les puedo decir desde lo más profundo de mi corazón, porque siento la responsabilidad en poder explicarles un poco, y sé que no he sido tan detallado como todos esperan. Yo no les puedo decir más. Espero que me comprendan, espero que no la juzguen a ella, espero que no la ataquen a ella. Esperaría de ustedes de alguna manera un sentimiento de solidaridad, porque lo que ella está pasando no es fácil. Es lo único que les puedo decir. Entonces, bueno, básicamente quería conectarme para que entendieran de mí o escucharan de mí lo que puedo pensar y lo que está sucediendo con la salida de Panamá de la edición 73 del Miss Universo. Yo primero quiero hablar. Fue lo que se habló en esa reunión, no sé qué se dijo allá adentro. Lo que sí sé es que Italia empezó a tomar top. Y entonces, no sé, había como una disputa fuerte ahí, cosas entre las misses y todo lo demás, tú sabes, cosas de competencia.
no puedo hablarle por lo que pasó en Ciencia Cierta por el tema de confidencialidad. Ellos te ponen a firmar un contrato de confidencialidad y protección a la Miss. Y aparte de eso también soy un caballero. Yo solamente vine aquí para decirle las cosas, que mi culpa no fue, solamente apoyé. No podía ver a Italy, ni solamente la veían en videos, repito. Vine aquí a apoyarla. Yan ang mga karag-karag ang official statement ng Miss Universe Panama National Director Organization mula sa kanyang bunganga na talaga nang galing. So maliwanagan na tayo mura sa mga haka-hakang chismis sa social media. Pero abang pa rin tayo mga karag-karag sa side ni Miss Universe Dominican Republic. Of course, siguro pagkatapos ng Miss Universe 2024, gagawa yan na sila ng eksena din kung ano itong mga kontrobersiyang kinasangkutan niya ngayon laban kay Miss Universe Panama. Excited ako mga karag-karag sa mga latest pasabugso na mga paiskandalo para sa kumikitang kabuhayan ni Curagan. Yan ang mga karag-karag, narinig na ninyo ang naging statement ng jowa ni Miss Universe Panama base sa translation na nabasa ko na kung saan he's innocent daw, it's not his fault. Yan ang mga karag-karag, ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa paiskandalo galore ni Miss Universe Panama 2024. Sayang no, andun na sana eh. Kuy, wala na yung iconic na Panama, Paraguay, Peru! O, di ba? Nabangan ko pa naman yung mga kandidata sa letter P. Of course, kasama ang ating Pilipina, ang ating pambato na Philippines! So, yan ang mga karag-karag. Mag-ingay tayo sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Curagan Karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!